Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Vamos a empezar por un país sudamericano al cual el propio Fondo Monetario Internacional ya le bajó el pulgar. Volvió el cepo cambiario versión Macri, el cepo que tanto dolor de cabeza nos ha dado a los argentinos. El país sudamericano limitó la compra de dólares para frenar su crisis económica. El Fondo Monetario Internacional pide una solución negociada a la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Y hoy, develando las grandes economías, vamos a ver la problemática de la vivienda en Chile. Los bonos internacionales en dólares de Argentina alcanzaron mínimos históricos ayer lunes. Sus acciones financieras se desplomaron y las primas de riesgo se dispararon después que el presidente Mauricio Macri volviera a imponer controles de capital en medio de una crisis ascendente. El peso ha perdido más de un tercio de su valor en el año hasta la fecha, tras una caída de más del 50% el año pasado. El Banco Central ha gastado casi $1.000 millones en reservas desde el miércoles en un esfuerzo por apuntalar la moneda, pero no pudo detener la caída. Ayer se conoció además que se complica la posibilidad del desembolso de unos $5.400 millones del FMI por la resistencia europea en el directorio de este organismo. Mientras tanto, el ministro de Hacienda argentino optó por hablar con dos cadenas televisivas afines al gobierno nacional. Allí reconoció que las medidas van en contra de la ortodoxia liberal con la que Macri prometió una lluvia de inversiones y bajar la inflación. Dijo Lacunza, no son medidas típicas de un país normal y son incómodas para nosotros. Declaraciones del ministro de Hacienda de Argentina sobre este cepo al dólar, una medida tan resistida y sin embargo tuvo que admitirlo. Este no es un país normal. Tengo ahorros en dólares que no están depositados porque hace 2 años atrás ya empecé a oler un poquito mal esta situación. Pero me preocupa y me apena ver toda esta gente fuera de los bancos esperando que le reintegren sus depósitos. Me parece que se deberían haber tomado antes, no sé si estas medidas, pero sí medidas más drásticas. La realidad es que estamos todos preocupados, la gente no la está pasando bien. Y creo que al gobierno le faltó en algunos casos poner la mano más dura. Te trae un poco a épocas anteriores, ¿viste? Empezás a desconfiar de los bancos, ¿viste? Si tenés una plata, tal vez la querés sacar del circuito, o sea, la sacás del banco, te la llevas a tu casa, la guardás, por las dudas, porque ya han habido medidas parecidas en el pasado. El presidente del Banco Central de Argentina, Guido Sanleris, explica el paraguas cambiario decretado el fin de semana. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes por persona sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora, ¿sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares. La intervención del Banco Central fue nula, básicamente, y el comportamiento que vimos en el mercado cambiario fue bastante positivo. Como dije antes, es un día especial porque recién empiezan las nuevas medidas y porque era feriado en Estados Unidos, pero creemos que esto va a seguir así. Y los datos adelantados de los primeros 10 días del mes de agosto nos permitían proyectar 1,8% de inflación para dicho mes. Esto no sucederá. Como dije hace poco, la volatilidad financiera en las últimas semanas generará un aumento de la inflación en agosto y también en septiembre. Sabemos que ello implica más pobreza. Hoy de nuevo está al alza en la apertura del mercado bursátil en la City porteña, ya tienen las alarmas encendidas. Las declaraciones que veían eran de ayer. Después de que el gobierno del presidente Macri impusiera control de cambio, una decisión que asumió el domingo buscando calmar los mercados el día lunes precisamente, Hernán Lacunza advirtió que fue una decisión de todo el equipo de gobierno.
siguiendo la situación del riesgo país y otras situaciones, y alertando también que las medidas económicas que implementan, incluido este cepo cambiario, fueron informadas y compartidas. Y aquí es donde la oposición del país le dice: no estamos gobernando, gobiernan ustedes. Las medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos en el día de ayer, que lo que hace es justamente preservar esas reservas, poniendo límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos. Lo que está en juego acá es quién es el comandante o el capitán, mejor dicho, del barco a partir del 10 de diciembre, pero eso no pone en juego que el tránsito tiene que ser con normalidad. Después de eso, los memes estallaron ayer. ¿Quién era el comandante justamente de ese Titanic que se va a pique? Dejo Argentina y me voy a revisar Haití, porque se dieron protestas por la escasez de gasolina que paralizaron la capital del país, Puerto Príncipe. Jornada del lunes vivió una situación muy especial por la escasez de combustible, y esto ha llevado a cerrar la mayoría de las expendedoras de gasolina. Los manifestantes exigen la renuncia de Jovenel Moïse. La falta continua de combustible afecta a todos los sectores del transporte y de la producción del país. La crisis del combustible ayuda justamente a empujar la economía de Haití peligrosamente cerca de la recesión. El crecimiento de su PIB en el año 2018 fue de 1,5%, menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno. De igual manera, economistas señalan que este año probablemente ocurra una situación parecida. La inflación anual alcanzó un estimado de 17%, mientras que un galón de gasolina se vende en el mercado negro entre 6 y 12 dólares. La gasolina es un producto imprescindible. Le pedimos al gobierno que asuma la responsabilidad de arreglar eso ahora. Es mejor que el presidente Moïse deje el cargo para que otra persona gobierne. En Colombia el desempleo sigue en escala ascendente. En el último año 253.000 personas ingresaron a la fila triste de desocupados. Más de 2.600.000 personas están sin trabajo. La tasa de desempleo aumentó en julio para ubicarse en este 10,7% que ven en pantalla, desde el 9,7% del mismo mes del año anterior. La población no mayor de 28 años sin trabajo también aumentó. Pasó del 16,6% en julio 2018 a 17,5%, séptimo mes 2019. Los sectores que más están generando empleo son servicios, transporte, almacenamiento y construcción, mientras que los que perdieron plazas de comercio, actividades inmobiliarias, agricultura e industria manufacturera. Hay una encuesta que hizo Gallup recientemente y que arroja que el costo de la vida en Colombia, la corrupción, la inseguridad y el desempleo son los temas que más preocupan a las personas, a poco más de un año del inicio del mandato del presidente Iván Duque. Otro punto: a pesar de que el precio de la gasolina se mantiene estable por sexto mes consecutivo en Colombia, el precio del diésel subirá 93 pesos promedio para las 13 principales ciudades del país. Los precios rigen a partir de este 1 de septiembre en toda la nación colombiana. Ayer el gobierno guatemalteco presentó su presupuesto 2020, que se remitió el mismo día al Congreso, así lo establece la Constitución del país. El presidente Morales dijo allí: estamos priorizando 3 ejes fundamentales: desarrollo humano, seguridad y justicia, y economía y prosperidad. Agregó que en forma paralela se impulsa sostenibilidad ambiental y la estrategia ante el riesgo de desastres. El monto máximo para el ejercicio fiscal 2020 es de 91.808 millones de quetzales, moneda nacional. Son los montos más altos definidos en los techos presupuestarios, que corresponden a educación con 17.502 millones y salud con más de 8.400 millones de quetzales. Ya a mediados de este año se supo que este crecimiento económico guatemalteco había sido definido por el Banco de la Nación entre un 3 y un 3,8% para este 2019 y entre un 3 y 4% para el 2020. En tanto, el déficit fiscal para el próximo año se ha estimado en 2,4% de su PIB.
El Fondo Monetario Internacional ha hablado sobre este capítulo de guerra comercial China-Estados Unidos. Ya le cuento qué dicen. Estados Unidos y China deberían tratar de encontrar una solución a sus diferencias a través de negociaciones que sigan un marco multilateral, porque esta disputa comercial en curso amenaza con arrastrar el crecimiento económico mundial. Según Shan Tao, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, ese es el panorama. En realidad, hemos estado diciendo que la mayor víctima es la economía global, que se vería arrastrada por estas fricciones y aranceles. Por lo tanto, esperamos que las partes relevantes puedan llevar a cabo comunicaciones y negociaciones reales, en un marco multilateral para encontrar una solución sostenible y volver al marco. De esta forma, se logrará un sistema y marco de comercio justo, bien regulado y transparente. Se beneficiará la economía mundial, incluidas las economías de China y Estados Unidos. Pese a la guerra comercial y al continuo asedio de Donald Trump, el enorme mercado de China atrae a más compañías estadounidenses que quieren expandir negocios a pesar de estas continuas tensiones comerciales. Hay un 80% de empresas de Estados Unidos en China que dicen que no tienen planes de mudarse fuera del país. Esta encuesta se publicó en el Consejo Empresarial China-Estados Unidos. Indica además 68% de los ciudadanos o personas jurídicas que la respondieron enumeran el mercado de China entre sus 5 principales prioridades en la estrategia comercial. 14% considera China prioridad. La CNBC informó que pocas compañías planean mudarse de China. A hacerlo resultaría particularmente perjudicial para los pesos pesados industriales y tecnológicos de Estados Unidos que dependen de la base de fabricación china. Según un proveedor de investigación con sede en Estados Unidos, en los primeros 6 meses de este año, la inversión de Estados Unidos en China alcanzó los 6.800 millones de dólares y esto indica un aumento del 1,5% en promedio primera mitad de estos últimos 2 años. También habló el presidente del Consejo Empresarial China-Estados Unidos. Dijo: la mayoría de las empresas estadounidenses en China entienden que China seguirá siendo principal motor de crecimiento mundial en un futuro previsible. En Reino Unido, Boris Johnson, primer ministro, llamó de emergencia a parte de su gabinete para proponer elecciones anticipadas. ¿Por qué no digo sus funcionarios? Porque no todos están del lado de Boris Johnson. Estas medidas hacen que la cotización de la libra esterlina frente al dólar baje a los 1,20 dólares, primera vez desde enero de 2017, ante la posibilidad de que Johnson convoque elecciones anticipadas para el 14 de octubre si el Parlamento aprueba una ley que vetaría un Brexit sin acuerdo. De este modo, el cambio de la libra frente al dólar se debilita hasta 1,196 dólares. Asimismo, en lo que va del año, esta libra ya viene depreciándose 6%. Los operadores bursátiles se preparan para una batalla final por este Brexit esta semana. De los posibles resultados, desde una elección hasta un Brexit sin acuerdo u otro retraso o postergación de fecha. Allí miles de británicos protestaron, lo hicieron justamente frente a Downing Street en Londres, cuando el primer ministro Boris Johnson anunciaba a los periodistas que no quería una elección anticipada para asegurar el Brexit y denunciaba una acción parlamentaria programada para hoy con la idea o diseñada con la idea de retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ha dicho Johnson: no es lo que yo quiero. Y siento que independientemente de que si votaste Brexit, permaneces si eres un distribuidor, si no tienes idea de lo que está pasando. No importa, mientras todos digamos no, 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 no hay trato, porque ese sería el fin de este país por completo. Solo si nos vamos con un trato. Si se va sin trato, no estoy interesado. Y muchos de mis amigos no estarán interesados. Vengo de un estado del consejo, ya sabes, y las opiniones están cambiando. Así que tenemos que tener mucho cuidado y ese es el problema. Podríamos estar yendo por un precipicio y no tendremos un Brexit. Sabes que necesitamos hacerlo. Solo tenemos que comenzar a dar un paso atrás y hablar
y luego llegar a un consenso. Bueno, para mí, como dije, es una cuestión de democracia, sobre que tenemos una democracia parlamentaria. El Parlamento debe ser capaz de analizar, debatir e interrogar cualquier tipo de escenarios posibles que conozca. De ningún acuerdo o posible acuerdo. Simplemente esa es realmente mi razón principal para estar aquí. El Parlamento es soberano en esta democracia y ahora no se le está dando el tiempo para hacer su trabajo. Las elecciones más recientes que tuvimos ha sido una elección parlamentaria y fue después del referéndum. Entonces, hay un gran mandato democrático para que este Parlamento haga su trabajo y se le ha impedido hacerlo. A la vuelta, develando las grandes economías latinoamericanas. Chile, un caso específico, el tema del acceso a una vivienda digna. Ya le cuento más. Miren este tuit que sube Doris. Nulo acceso a la vivienda, derecho inexistente para miles de personas y familias que buscan su lugar. Hoy, 2 de septiembre, jornada de ayer, en Santiago, capital de Chile, cientos de familias se toman terrenos en diversos puntos de la ciudad. Etiqueta que usa, democratizar la ciudad, tarea pendiente. Siguiente etiqueta, a manera de exigencia, vivienda. Comprar una vivienda en Chile es inalcanzable para el ciudadano promedio. El Ministerio de Vivienda del país informó que esos campamentos que vieron allí en imágenes ya suman 802. La Cámara Chilena de la Construcción realizó un estudio donde se reveló que el acceso a la vivienda en el país es severamente no alcanzable para el ciudadano promedio. En esa línea, el Índice de Acceso a la Vivienda, conocido como PIR, realizó un cruce entre el ingreso promedio de los hogares y el promedio de una vivienda, y el nivel llegó a 7,6, lo que muestra que una familia promedio necesita ahorrar el 100% de ingresos en un periodo de 7,6 años para obtener una casa o departamento. Javier Hurtado, gerente de estudios de la Asociación Gremial, afirmó que en el desglose por ciudades, Temuco destaca como el primer lugar del país donde es más difícil comprar una casa con el PIR de 8,8, seguida por Concepción de 7,7 y la capital del país, Santiago, con un PIR de 7,4. Y todas están en el rango severamente no alcanzable en el acceso a casa propia. Asimismo, Hurtado afirmó que en el congelamiento de planes reguladores, que acentuó la restricción a la densificación a contar del 2013, es de las principales causas del aumento de precios de las viviendas en Chile. Otro tuit, en este caso corresponde a una publicación chilena, Diario Financiero. Comprar una vivienda en Chile es casi inalcanzable. Con los bajos ingresos de los hogares, en Chile se da esta situación. 60,3% de las mujeres y 47,4% de los hombres gana menos de 400.000 pesos por su trabajo. Y 3 de cada 10 personas en Chile no tienen ingresos autónomos suficientes para salir de la pobreza. Allí entonces algunos de los puntos. Ahora sigo mostrándoles esta comparativa con otros hogares en otros puntos del mundo. Vamos a agregar datos. Índice de acceso a la vivienda es el factor que vamos a usar para comparar. Para elaborarlo, para hacer este índice de acceso a la vivienda, se considera la relación entre el precio promedio de las viviendas y el ingreso promedio de los hogares.
Con esa aclaración hecha, es un indicador global que por primera vez se mide en Chile. En promedio, en Chile, un hogar percibe 33,8 UF mensuales. Si lo llevamos a pesos, la moneda del país son 913.000 pesos mensuales. Todo esto surge de una encuesta que hace CACEN. Si vamos a ver el valor promedio de un inmueble, este es 3.089 UF. Vamos a ver entonces cómo Chile alcanza un índice de 7,6. Esto lo ubica entre los países donde la vivienda es severamente no alcanzable. Fíjense, la línea roja, Chile 7,6. Fíjense también ese medidor, esa escala. Severamente no alcanzable, altamente no alcanzable, moderadamente no alcanzable y alcanzable. Bueno, Chile sobrepasa y con creces el severamente no alcanzable con este 7,6% de índice. Lo ubica justamente a esta escala. ¿Y qué significa esto? Que un hogar promedio debiera destinar 7,6 años enteros de sus ingresos en Chile y 7,4 años de sus ingresos totales en la capital para poder pagar, para poder financiar un inmueble. Si lo comparamos con otros países, usen allí la comparativa que tienen con Nueva Zelanda, 6,5, Australia 5,7. Se ha usado siempre el mismo valor de comparativa. ¿Qué fuente usamos para esto? La Cámara Chilena de la Construcción. Fíjense ahora en temas petroleros. Datos del Ministerio de Energía muestran que la producción petrolera de Rusia aumentó a 47.763 millones de toneladas en agosto, desde 47.149 que estaba parada en julio. Alza de producción que se da luego de un reporte que hizo OPEP, que impulsó su bombeo en agosto por primera vez de este año, porque hay mayores suministros de Irak y Nigeria que contrarrestan con los recortes de Arabia Saudita y las bajas causadas por las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Rosneft aportó el mayor incremento de la producción con un salto de 5% respecto a julio, hasta casi 4 millones de barriles por día. La estatal elevó producción 10% el mes pasado en su principal filial, Yugansneftegas, tras sufrir una crisis por contaminación. Indicadores petroleros: Brent operando a $58,10 el barril, WTI 54,38 el barril y el precio OPEP está ubicado, tendencia a la baja, 58,76. A todos muchas gracias.